Voy a tratar de explicar el significado de la palabra conversión. La conversión no es lo que el común de la gente le llama un cambio de religión o algo parecido, porque el cristianismo no es una religión, sino que es vida plena en Jesús para salvación eterna junto a Dios. La conversión es una decisión mediante la cual una persona resuelve tener una relación personal e íntima con su Salvador, quien lo compró pagando el precio con su sangre en la cruz. La conversión, si bien es un llamado de la gracia de Dios, requiere la decisión personal de aceptación, y es el punto de inicio a partir del cual una persona, en su libre albedrío, acepta iniciar precisamente una vida espiritual junto a Cristo, luego de conocer las buenas nuevas, las buenas noticias, o sea, el Evangelio. En la conversión, Jesucristo entró por su espíritu al espíritu del hombre, haciendo una nueva criatura en un solo espíritu. Dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El hombre está formado por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte interna, más íntima, que recibió de Dios, para hacerlo a su imagen y semejanza. Cuando se produce la conversión, el espíritu del hombre es habitado por el Espíritu Santo y lo vivifica, uniendo el espíritu humano con el Espíritu de Dios para formar un nuevo espíritu en Cristo. Por eso dice Pablo a los Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Este hecho se produce en el mismo instante de la conversión, porque al recibir a Jesucristo, también recibe la gracia de la salvación bajo el señorío de Él. Pero es importante destacar que no todo culmina con la decisión tomada, sino que se trata de un comienzo, porque ese es el punto de partida del proceso creciente de una nueva vida que debe ser perfeccionada día a día en el Espíritu, procurando estar cada vez más cerca de su Señor para acercarse a la estatura espiritual óptima, que es la estatura de Cristo. Porque si la fe no cambia el modo de vida, de nada sirve. Así lo enseñan las Escrituras en Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también, dice el versículo 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, a partir del momento de la conversión, se inicia un proceso de transformación y maduración paulatina para que la nueva vida en el espíritu pase al alma. En el alma están la voluntad, los sentimientos y el intelecto. De modo que ese predominio del nuevo espíritu transmita al alma esa regeneración necesaria para una vida nueva, y así llevar frutos espirituales. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea que si una planta permite cosechar uva, es una viña, y si entrega higos, es una higuera. Por tanto, si es cristiano, debe tener frutos espirituales que emanan del Espíritu Santo que habita en él, porque su presencia permite que la ley del Espíritu Santo dentro del espíritu del hombre lo lleve a lo que Dios aprueba y luche victoriosamente contra la ley de la carne, que siempre lleva al pecado. Pablo decía, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Es decir, que en el Espíritu Santo hay una ley que lo acerca a Dios, mientras que en la carne hay otra ley
que lo aleja de Él. Las obras de la carne alejan de Dios. Es el Espíritu Santo que mora en cada uno el que permite vencerlas, si le damos lugar, por supuesto. Dice Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El alma humana, o sea, lo que el hombre quiere, piensa o siente en su condición natural, tiene una ley que lo aleja de Dios, porque después de la caída, esa naturaleza estaba programada para pecar, porque no es la carne la que se ha convertido, por el contrario, sigue siendo pecaminosa. Dios quiso con su gracia darle algo mayor que ella, para socorrerlo en el combate contra la naturaleza carnal. Cabe aclarar que cuando hablo de la carne estoy utilizando el término en un sentido amplio, porque bíblicamente carne se refiere a la naturaleza humana, alejada del Espíritu de Dios y que se opone a la vida del Espíritu. Por eso, siempre hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Las buenas intenciones no pueden cambiarla, porque sigue funcionando. Solo fue vencida en Cristo por el Espíritu. El hecho de que una persona esté convertida, lea la Biblia y haga ayuno, no significa que sea menos terrible en su carne. Solamente si anda en el Espíritu va a poder vencerla, porque la ley del Espíritu es superior a la ley de la carne. Por eso Pablo dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El hombre debe permitir que su tendencia pecaminosa y egocéntrica sea vencida en Cristo por el Espíritu Santo, porque no solo hay que conocer lo que dice el Señor, sino que hay que conocerlo a Él. Esta es una condición indispensable para hacer crecer la vida de Cristo en cada uno, y así ser transformado a su imagen, lo cual significa vivir en Él, por Él y para Él. Para profundizar el conocimiento del Señor, es necesario tener sed de Dios, escudriñar la Biblia y llenarse con las palabras de vida, porque la gloria y la gracia del Señor le llamaron para estar a su lado en una permanente unión. La fe aumenta cuando más le conoce y confía en Él, abrazando espiritualmente la cruz, para que el poder de Cristo sea el motor de la vida por encima de toda fuerza o capacidad humana que de por sí son muy limitadas. El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:4 que por medio de la piedad quiere decir amor y devoción por el Señor, decía Pedro que por medio de la piedad nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. Y después dice, habiendo huido. Al decir ese habiendo huido, está significando que la cruz va forjando al ser humano para que ya no viva más por su instinto y pensamiento natural, sino para que esté enriquecido viviendo en y por Cristo con su sabiduría. Así es como el proceso de maduración y de transformación se va forjando en la vida, porque Jesús para eso lo llamó y lo escogió. Como dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él, es decir, que lo llamó y lo escogió para que esté en Él. Nadie puede ser buen cristiano por mérito propio sin el aporte del Señor. Estar en Cristo es no estar en sí mismo, sino descansando en Él, como si su vida descansara en otro. Proverbio 3:5 dice, fíate de Jehová desde todo tu corazón, y no te apoyes en tu prudencia, y Él enderezará tus veredas. Cuando el hombre
se fía de su propia prudencia, establece su propio tropiezo. Por eso, el proceso de toda la vida del hombre es crecer en Cristo Jesús, quien pasa a ser el centro de su existencia para vida eterna.